Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, bienvenidos a otro episodio del programa Room Service en la Selva Global. Hoy vamos a tener una estructura distinta al programa. Vamos a empezar por la entrevista, porque tengo dos buenos amigos eh, que están dispuestos a hablar sobre América Latina y la Unión Europea, y que me parece que sería bueno escucharlos primero antes de entrar en todas las crisis de esta policrisis que estamos viendo a nivel internacional. Por lo tanto, paso a presentarlos y después entramos en la conversación. Hoy está con nosotros Pablo Cheli, que es académico con estudios en filosofía, antropología, ciencias políticas y relaciones internacionales, doctor en filosofía y doctor en relaciones internacionales, profesor e investigador en varias universidades. Participó en la creación del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa de UNASUR, del cual fue subdirector. Y nuestro viejo amigo, porque ya ha estado en este programa, digo viejo, no por ninguna otra razón, el doctor Wolf Gravendorf, politólogo alemán, que es consultor internacional en temas de relaciones internacionales y de seguridad en América Latina, y estudió historia, ciencias políticas y relaciones internacionales en Frankfurt, Grinnell y Berlín. Trabajó para el Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad y fue corresponsal para América Latina de la TV pública alemana en Buenos Aires. Además, fue fundador y director del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas y de la en Madrid, y ha sido profesor invitado en diversas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina. Y fue representante en Colombia y Ecuador de la Fundación Friedrich Ebert, y su director de programa de cooperación y de seguridad regional en Santiago de Chile. Bienvenidos, Pablo y Wolf. La verdad que es un gran placer tenerlos en el programa. A Pablo porque hace rato que no lo veía, a Wolf porque siempre es un placer tenerlo de por sí en el programa. Y yo sé que ambos han estado trabajando y han terminado un paper sobre América Latina y la Unión Europea. Y ese va a ser el tema central de nuestra conversación hoy en esta entrevista que estamos haciendo. Así que yo arrancaría por preguntarles un poco qué plantean en el paper y cuáles son las conclusiones en función de América Latina y de la Unión Europea, quizás dándole la oportunidad al europeo de hablar de América Latina y al latinoamericano de hablar de la Unión Europea, si les parece. Así Perfecto. que en ese orden, Pablo, si tú quieres abrir fuego. Gracias, Andrés. Bueno, yo quisiera partir del título que le pusiste al programa, en esa alusión al maravilloso Bueno, cuento de Borges, El ajá. jardín de los senderos que se bifurcan. Muy pertinente la metáfora que has usado. Eh, Como sabemos, la esencia de ese cuento se refiere a tiempos que se ignoran entre sí, mientras no suceda un acontecimiento que los enfrente y los vincule. Tú recordarás el personaje que Mm. dice siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Creo que esto describe muy bien la situación de América Latina y Europa, que en mi opinión vive un profundo desencuentro a pesar de los siglos que preceden su relación. Un desencuentro en medio de un contexto compartido, que es el interregno por el que atraviesa el sistema internacional. Un desencuentro de los presentes de América Latina y Europa en medio del descarrilamiento de la globalización económica, del debilitamiento del orden institucional multilateral de posguerra y de la extensión regionalizada de una situación de fuerza en el mundo. América Latina y Europa parecerían darse la espalda en medio de una situación que compromete profundamente sus realidades, pero que no logra convertirse
en un espacio de concurrencia de intereses comunes y de construcción de una alianza birregional, la desesperada alianza birregional en la que muchos vieron, con expectativa incluso, la posibilidad de anclar una autonomía estratégica europea. Creo que este no es el tiempo. Creo que realmente vivimos el momento de los senderos que se bifurcan. Bueno, muy bien por esta primer salva para iniciar la conversación. Wolf, ¿tú quieres abundar en esto desde la perspectiva latinoamericana? Yo siempre tengo la impresión que es muy difícil hoy en día, cada día más, de hablar de América Latina o de hablar de Europa. Los dos se presentan en ese desorden mundial que vimos ahora completamente en disarray. No hay una voz que habla para Europa y no hay una voz que habla para América Latina. Y dentro de las dos regiones, que tienen mucho en común, pero los dos siempre tenían alguna dependencia de una manera u otra, económica o de seguridad, con los Estados Unidos. Y convivir hoy en día con los Estados Unidos no es una cosa fácil. Y no hay una idea común ni en América Latina ni en Europa cómo responder al desorden internacional. Cada uno tiene diferentes ideas y las ideas son tan ilógicas que se están luchando ahora España en contra de Italia por los temas de integración, o los alemanes están pensando que necesitan ser el nuevo líder de una nueva coalición que se llama el Nuevo Occidente, la Unión Europea con Canadá. Entonces hay un desorden de pensamiento también, no hay un desorden en el sistema internacional y es muy difícil de tener una síntesis sobre cómo son las relaciones entre esas dos regiones, pero tengo la impresión que los dos están en una situación interna, en Estados Unidos situación interna, en América Latina situación interna es probablemente todavía más difícil que en Europa, pero en Europa la unidad del continente no es una cosa más bien de los diferentes conversaciones en Bruselas y todo esto, porque todos los días pasan muchas cosas en Europa que no tienen que ver con el mensaje que se escuchan desde Bruselas. Pero América Latina ni tiene un Bruselas. Entonces ya tenemos una situación tan complicada cuando hay una forma de cooperación intentado, como era la cosa de relaciones con el Mercosur. Hasta hoy en día los latinoamericanos no tenían la capacidad de tener un acuerdo sobre las cuotas entre los diferentes países. Entonces, los esfuerzos de conectar las dos regiones, yo creo por el momento no es tan funcional. Sí, bueno, a ver, creo que concordamos todos en que dentro de la policrisis global, la situación de ambas regiones está en crisis. Hay un proceso de fragmentación y de polarización, particularmente ideológica y política, dentro de cada una de ellas. Pero también hay que ser conscientes de que siempre hubo una asimetría entre lo que era Europa, que era como una especie de referente para América Latina en términos de valores, y lo que era América Latina, que siempre estaba claramente en la periferia, particularmente de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿Europa también se está ubicando en la periferia? Lo digo porque básicamente lleva su crisis interna no solamente en el marco migratorio, sino en lo que se refiere a los temas de cohesión en torno a la seguridad.
en torno a la tecnología. Hay problemas, por ejemplo, de desfasaje con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, que es un tema clave para el futuro, y hay problemas con el cambio climático, que no solo tiene que ver con los incendios que se están viviendo ahora, sino que probablemente también se dé en función de una falta de coordinación a veces de políticas en ese campo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto se ha ahondado o se ha disminuido la asimetría en estos distintos campos entre América Latina y Europa? Y sí quería marcar uno que se me pasó, que es la dimensión energética. Pablo, si quieres Creo que comentarlo. sí, sin duda, no solamente ahondó la asimetría, ahonda una modificación de cualidad en las circunstancias inmediatas de las dos regiones. Europa vive un debilitamiento muy profundo de su proyección y de su peso estratégico. América Latina vive de otro lado un aislamiento y una descomposición como región que lo convierte en un territorio de ocupación desde políticas hegemónicas. Y sin duda en Europa el sistema de integración ha sido fuertemente golpeado, como también su modelo de bienestar, en mucho también por los costos políticos, militares, de seguridad y económicos de esa subordinación y a los Estados Unidos, a la política de los Estados Unidos en la OTAN, esa asimetría, esa relación asimétrica en el contexto de la OTAN, que se expresa obviamente en el devenir del conflicto ucraniano. Pero por otro lado, Europa también ha debilitado su significación en el sistema multilateral y en las relaciones transregionales. Europa se divide, se dispersa en acciones coyunturales e iniciativas nacionales muchas veces contradictorias. El bilateralismo va marcando cada vez más sus relaciones y quizá en esto se parece también a América Latina. Pero todo esto lleva a una desconexión de de Europa con los procesos regionales, no solo con el latinoamericano. Por supuesto, Europa no está hoy en condiciones de aproximarse a las prioridades estratégicas de América Latina y América Latina difícilmente puede encontrar en Europa un espacio en donde se pueda contener un proceso de autonomía comercial o de autonomía en términos de seguridad. Yo creo que lamentablemente Europa mira hoy a América Latina desde un prisma, que es el avatar traumático de su relación con los Estados Unidos y su temor de debilitar una tan cuidada alianza transatlántica. Si lo vemos del lado de América Latina, en cambio, América Latina vive una marginalidad relativa. Es una región empujada a convertirse en un territorio por la subordinación a unas relaciones de hegemonía que la convierten en una frontera de seguridad de un hegemón decadente en un contexto en donde hay una disputa no solamente por los recursos de la región, sino por su significación geopolítica, dadas sus condiciones de ser una región bioceánica. No de otra manera se puede entender los tres elementos que quizá marcan la relación hoy de los Estados Unidos con la región. El control sobre un comercio bilateral subordinado y que busca ser convertido cada vez más en un comercio unilateral. El intervencionismo político, donde hay una simbiosis entre autoritarismo y hegemonía, y finalmente la intervención en el campo de la seguridad, que es la subordinación militar y una militarización de las relaciones hemisféricas que condiciona las posibilidades de autonomía estratégica de América Latina. Creo entonces que las dos regiones están muy marcadas por el peso económico, político y de seguridad de una hegemonía decadente que se expresa en dos tipos de relación desigual que imponen a América Latina una profundización de sus asimetrías.
con Europa, creo que América Latina tiene hoy dos condiciones que son muy profundas, quizá tres. Un comercio bilateral asimétrico, asimetría que se ha profundizado en el último periodo. Pensemos que hoy, solo para dejar una cifra suelta, tenemos un 13% de participación del comercio de la Unión Europea en el comercio global de América Latina. Y la dirección de ese comercio se concentra fundamentalmente en productos primarios. Estoy mirando un número, el 54.6% del comercio con la Unión Europea son productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales ocupan un 22%. En cambio, si tú ves las inversiones de Europa en América Latina, se orientan en un 28% a servicios financieros y servicios empresariales, y en un 24% a energía y recursos naturales. La simetría es evidente. Sí. Hay otro punto fundamental también, que es la decreciente ayuda al desarrollo. Y quizá otro más, conversémoslo luego, la securitización de las relaciones de América Latina con Europa. Creo que esas tres cosas profundizan la simetría. Wolf, ¿quieres reaccionar a esto? Bueno, yo puedo reaccionar primero a una frase tuya que es muy importante en las discusiones hoy, cuando hablas de valores. Yo creo necesitamos olvidar de hablar de valores, porque vivimos ahora en un mundo que no está basado en valores, está basado en poder, sería financiera, económica o de seguridad. Y algunos países europeos todavía no han entendido que el sentido de forma de actuar entre países ha cambiado completamente. Si notan eso, por ejemplo, también en la forma de la Unión Europea siempre habla de sus valores, pero cuando se hablan de valores, se hablan de Ucrania. Los mismos valores no se aceptan en ninguna manera en Gaza, ¿no? Los valores están una forma de hablar los domingos que buenos somos, pero realmente no están imprimiendo hoy las políticas regionales y en todo caso no las políticas nacionales. Las políticas nacionales hoy es defensa principalmente para tener algún espacio en un mundo que todavía no está formado, pero está en camino un mundo muy distinto que nosotros tenemos vivido en nuestra vida, porque sería un mundo solo de poderes grandes. Y como dicen los famosos históricos siempre, cuando hay un mundo realmente ordenado por los poderes grandes, los países pequeños tienen que sufrir. Y en la mayoría de los países de América Latina, tanto como Europa, son países pequeños. Obviamente Brasil es la excepción allá, pero es muy difícil, Pablo, de realmente pensar hoy en día que hay condiciones para una política autónoma en América Latina o en Europa. Yo creo que esos son buenas palabras para los políticos, pero en realidad esos mismos políticos necesitan todo su pragmatismo para reaccionar, como tú dijiste, a una situación u otra. Sería la migración, que es el tema más importante, con la excepción de la extrema mierda de Rusia en Europa, o sería un tema, mencionaste también, de la inteligencia artificial. En todos esos casos, la discusión, la narrativa, como dicen los españoles y los latinoamericanos, es muy distinto que la acción. Y es muy importante de mirar, tanto en América Latina como en Europa, en esa diferencia
entre la narrativa de la política y la acción de la política. Gracias, Wolf. A ver, yo creo que hay una coincidencia aquí con respecto a que las dos regiones se caracterizan en este momento en el marco de este proceso de transición que no sabemos a dónde va exactamente, pero probablemente termine en lo que estabas describiendo como el control por las grandes potencias de la dinámica global. Pero yo creo que ahí lo que habría que marcar es que lo que hay en común es esta falta de autonomía creciente. En nuestro caso, en América Latina, creo que siempre presente por la presencia hegemónica de Estados Unidos en su momento, y en el caso de Europa, porque está descubriendo que, bueno, ya las cosas no eran como antes y en este momento su capacidad autonómica se reduce. Pero tenemos establecido esto por la conversación y mi pregunta es si esto implica que nosotros que hemos vivido en América Latina siempre, hemos vivido el mundo desde la periferia. La pregunta es si Europa también ahora no está empezando a vivir el mundo desde una especie de periferia, que la coloca fuera del ámbito de los grandes poderes que van a decidir lo que va a pasar con este desorden mundial o esta policrisis, como quieran llamarla, en esta transición. Wolf, ahora vamos a cambiar. Te ofrezco a ti primero la palabra y después a Pablo. Yo creo, tú tienes completamente razón y hay algunos, no muchos, de las analistas europeas que ven también que por sorpresa el mundo es más grande que Europa. Y por sorpresa se ven que el sur global ahora es mucho más importante por sus ideas y sus formas de mirar a Estados Unidos, a China, a Rusia y a Europa. Y muchos países europeos están buscando ahora urgentemente aliados en el sur global. No como dar, como antes, a ellos consejos cómo se deben hacer su política, su economía y todo eso, no solo para entrar los famosos, muy importantes, raros elementos que necesitan para su producción de computadora o de vuelos. Entonces hay un acercamiento ahora al otro lado del mundo que ni en los periódicos alemanes o franceses, franceses un poco más que en alemanes, aparecía hace 10 años. No, ahora los europeos están notando, ya, hay otros actores en el mundo y nosotros estamos dependientes de esos actores. Una cosa que tú vas a mencionar probablemente después, que es la nueva eje de seguridad entre los países súnicos, ¿no? De Turquía, Pakistán y Arabia Saudí. Araba, que justo anteayer hicieron. Sí, sí. Hoy en la prensa europea es, ¿cómo puede ser que esos países buscan una cosa en que nadie de nosotros escuchaba nada antes? No, los europeos ven realmente en las actividades en el sur global que esos países hacen sus formas de interacción independiente y la famosa referencia a Europa desaparece completamente. Entonces ya el proceso es claro que Europa va a tener un espacio reducido en el nuevo mundo. Pero la mayoría de los europeos, especialmente los alemanes, los ingleses, que piensan todavía que son un imperio, y los franceses ven eso no con preocupación, pero como un desarrollo falso. Eso no puede ser que está pasando en el mundo. Y yo creo eso es uno de los problemas que necesitan ahora entender, que un poco más de lenta aceptación de los cambios internacionales
es parte de la política y yo creo hay políticos también en Bruselas que entienden eso, pero la mayoría quiere realmente regresar después de Trump a los buenos tiempos de la Alianza Atlántica. Gracias. Bueno, gracias, Wolf. A ver, has mencionado mucho el sur global y yo quiero traer a colación esto porque cuando hablamos de Europa y de América Latina, Europa se colocaba hasta ahora en el norte global, el norte global occidental, sin percatarse, y lo señalaste de alguna manera cuando no se enteran de cosas que pasan en Oriente, sin percatarse que hay también un norte eh, oriental que quizás esté conformado sobre la base del eje Rusia-China y el RIC en general, incluyendo Irán eventualmente. Pero aquí la gran pregunta que a mí me queda siempre picando, y esa te la voy a tirar a ti ahora, Pablo, es si nosotros, de alguna manera, en América Latina con Europa, hemos sido parte en realidad de un sur occidental, con las asimetrías y las diferencias, pero hay un sur oriental, para llamarlo de alguna manera desde la perspectiva occidental, que aparece como mucho más dinámico, como mucho más inmerso, involucrado en el proceso de transformación del sistema internacional que América Latina y Claro. eventualmente Europa. No sé, ¿qué piensas tú, Pablo, al respecto? Sí, yo quisiera partir de insistir en lo de Wolf. Ok. El interregno no solo supone una crisis de las instituciones multilaterales, supone una crisis y un profundo quebrantamiento del discurso. Y si hay un relato que difícilmente expresa la historia contemporánea, es el relato de la civilización occidental. Cada vez más el occidente hegemónico abre demasiadas brechas, evidencia demasiadas fisuras. Esa polaridad entre lo que constituyó Oriente y Occidente en toda su historia civilizatoria, hoy carece de sustentos económicos y cada vez más de sustentos políticos. Lo has dicho bien, hay una suerte de sur global que ha penetrado también al norte global. Difícilmente estas dos polaridades pueden expresar hoy el equilibrio del sistema internacional. Yo creo que hoy ni el sur global ni el norte global existen en sí mismos. Hoy los dos sufren una profunda transformación en la medida en que el proceso civilizatorio, la dinámica económica y la construcción política del sistema internacional hoy no responde ni a una hegemonía del norte y tampoco a un ascenso excluyente y desplazatorio del sur. El sur no es homogéneo, el sur es diverso no solamente culturalmente, lo es económicamente, políticamente. Hoy vamos hacia una transición, un mundo aún no previsible en sus formas definitivas, donde sin duda las alianzas ya no responderán a esos patrones de hegemonía occidental y de aislamiento oriental. Hoy ni Occidente es hegemónico, ni Oriente está aislado. Creo que las dos categorías están cambiando. La construcción de una nueva relación entre las distintas regiones, creo que es el horizonte estratégico. Y ahí veo el problema de América Latina y Europa. Las dos, Europa y América Latina, han perdido el horizonte estratégico en esta transformación. Tienen un horizonte estratégico restringido. La proximidad y el impacto político de la política unilateral de un hegemón decadente como los Estados Unidos sustrae a América Latina y Europa de las dinámicas regionales. Si la globalización cambió las estructuras de las regiones, yo no veo hoy a Europa como una región configurada y a América Latina mucho menos. Quizá esto es un factor que comparten. Ninguna de los dos espacios geopolíticos
están actuando como regiones. En ambos, los países están atrapados en el bilateralismo, extraviados respecto de los intereses de su propio entorno. Buscan reinsertarse en un mundo de nuevas regiones, careciendo de la propia región. Eso es muy notorio en América Latina cuando tú ves cómo se ha neutralizado el contrapeso geopolítico de México y de Brasil, dos potencias intermedias incapaces de estructurar espacios regionales propios para desde allí proyectar una presencia global. También México y también Brasil están atrapados en un bilateralismo que rompe su capacidad de liderazgo. En América Latina, Wolf se ha referido muy bien a todo este aislamiento de los gobiernos europeos que debilita aún más el proyecto europeo. Por eso creo sin duda que tenemos una crisis valorativa. Esta agenda valorativa de derechos, de institucionalidad, de multilateralismo, ya no tiene sustento y sin duda debemos mantenernos muy atentos a las dinámicas que se vienen dando no solamente en el sur global, también en lo que se conoció como el norte global. Yo insisto en que ni uno y otro hoy existen como figuras geopolíticas excluyentes, se compenetran mutuamente y están presentes en la reestructuración interna y en las nuevas regiones que están apareciendo. Quizá los nuevos pactos de seguridad no son otra cosa que eso, una anticipada, un anuncio de una reconfiguración de las viejas regiones y un aparecimiento de nuevas regiones geopolíticas. Casi siempre la guerra se anticipa, muchas veces la guerra se anticipa a la economía. Y hoy tenemos un conjunto de guerras regionalizadas que pueden ser campanazos de lo que van a ser las nuevas alianzas geopolíticas en la reestructuración geoeconómica del planeta. Justamente creo que por ahí hay un tema que muchas veces nos cuesta apreciar desde la mirada occidental que compartimos en mayor o menor medida entre América Latina y Europa. Y es la existencia de otro mundo, de otro ámbito, de otro espacio. Cuando hablamos de Eurasia, por ejemplo, hasta desde el punto de vista de cómo se denominan ciertas regiones. Nosotros hablamos de Medio Oriente. Los rusos hablan del cercano Oriente. En Asia se habla de Asia Occidental cuando se habla de Medio Oriente. Entonces, son miradas totalmente distintas. Y en cuanto a esas miradas distintas, mi percepción es que la mirada occidental que empapa nuestra manera de ver el mundo, más allá de la crisis de la gobernanza global en general, todo lo que tú señalabas, Pablo, que me parece muy importante, no nos permite ver muy bien que hay otros actores que están impulsando nuevas formas alternativas de gobernanza global, pero desde un ámbito distinto. No sé cuál es la reacción de ustedes frente a esto que está pasando y que desde luego implica no solamente un eje euroasiático, sino también la inclusión del sudeste asiático, ASEAN, etcétera, ¿no? ¿Quién quiere contestar? ¿Wolf? Tiene mucho que ver con esa falta de atención política y hasta económica al otro lado del mundo. Los europeos siempre pensaban, por razones históricas en parte, que todas las cosas importantes nuevas que pasan por Europa. Eso era la asunción de muchas generaciones de europeos. Y gracias a la famosa relación transatlántica, tenían algunos 70 años muy tranquilos los europeos. Entonces no necesitan preocuparse con el resto del mundo. Hoy en día, cuando obviamente la alianza transatlántica no sirve más, a pesar que algunos países europeos todavía piensan que después de Trump va a ser de nuevo, se notan que hay otros actores en el mundo. Pero hasta hoy en día no entienden o ni tratan de entender la lógica, los intereses de seguridad
de países como India o China, ¿no? Todavía hablan muchos europeos, bueno, los chinos solo tienen una sobreproducción de productos que venden más baratos a nosotros. Y los alemanes no se recuerdan que tenían una sobreproducción de autos muchas décadas y vendieron a todo el mundo. Ahora los chinos obviamente son más listos, entre comillas, en la tecnología que los alemanes. Entonces hay una redivisión de las diferentes capacidades en el mundo. Pero es muy difícil de entender eso porque en la escuela primaria en Europa todavía no se hablan muy poco sobre el resto del mundo. No hay mucha gente que conoce realmente qué pasa en India o en India o en China. Y por eso se están haciendo muchas defensa en contra de los productos chinos. Es la gran discusión en Europa ahora. Y al otro lado están buscando gente en el sur con que se pueden cooperar. No, yo veo en el caso europeo, y tampoco veo en el caso latinoamericano, la voluntad de decir, nosotros somos una pequeña región, no pequeña no en población, pero pequeño en poder financiero y militar en el mundo. Y necesitamos prepararnos de hacer alianzas ad hoc para intereses específicos, pero la posibilidad de tener un papel fuerte en la reestructuración de la nueva orden internacional. Yo creo que eso falta completamente, tanto en Europa como en América Latina, especialmente en el caso de Brasil. Brasil todavía piensa que va a tener un papel muy importante en la forma de reorganizar el mundo. Yo creo que tampoco van a tener esto, no por falta de diplomacia, pero por falta de financiamiento. Hoy en día el financiamiento es más importante para influir en la situación en otros países que las guerras, ¿no? Los saudíes y algunos otros compran países o compran los políticos de países. También hicieron eso en el caso de Estados Unidos, en el caso europeo. Todas esas cosas no tienen nada que ver con multilateralismo, con derechos humanos y con valores. La gente todavía, es entendible, están pensando en las formas de entender el mundo en que se eran educados. Pero hoy en día se necesitan, por lo menos en mi opinión, mirar al mundo como es. Y en esto, Estados Unidos solo está produciendo 16% del PIB internacional. Tenía en el año 60 56%. Eso, los europeos solo tienen 12% del PIB internacional. Pero todavía ellos mismos piensan que están manejando el desarrollo internacional económico. Yo creo que hay una falta de capacidad de mirar a la realidad de las relaciones de poder, no solo en el campo de seguridad, pero también en el campo de producción y especialmente en el campo de tecnología. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Adelante, Pablo, porque después quiero hacer una última pregunta. Adelante. Sin duda, la dinámica de la economía y también la dinámica de los conflictos van terminando con una geopolítica occidentalista. La economía internacional hoy se sostiene en la dinámica comercial, productiva e incluso de inversiones en el lado sur, en el lado no occidental. Y en cambio,
Occidente concentra conflictos en el viejo Oriente. Si nosotros analizamos la localización de los conflictos que Occidente promueve y genera, nos encontramos con una dinámica positiva de impulso económico, de impulso tecnológico desde Oriente, y una dinámica destructiva desde Occidente. Cuando se conjuga el belicismo genocida de Israel con la política misilística y armamentista de los Estados Unidos como expresión de Occidente para el tratamiento de los espacios en Oriente, nosotros nos damos cuenta de que el viejo concepto de lejano Oriente, cercano y Medio Oriente, que eran conceptos geopolíticos eurocéntricos, como lo es el concepto de Euroasia. Y tú has tratado esto muy bien, Andrés. Europa no ha podido mirar con profundidad esa región importantísima que es de Eurasia por el atrapamiento en el conflicto bilateral con Rusia. Eurasia es mucho más que Rusia y Europa no ha podido mirar esto. Esta imposibilidad de Occidente de mirar las dinámicas regionales es sin duda expresión de un nuevo mundo, pero las nuevas dinámicas vienen de China, vienen de India, de Pakistán, de Turquía, de una reestructuración del mundo árabe que está mucho más allá de la política de ocupación de Israel, y están también en esas ignoradas Áfricas, esas Áfricas de las que nunca hablamos, y que en las cuales se está produciendo una profunda transformación social y política, en donde Europa nuevamente está ausente. Es algo increíble cómo Europa no aprendió de la derrota del colonialismo europeo en el África y sigue ignorando los procesos africanos. Pero es que el mundo entero está hoy evidenciando que una lectura occidentalista basada en el atlantismo, Estados Unidos y Europa como los ejes de organización del planeta, esto no va a existir nunca más. Estamos asistiendo al hundimiento del occidentalismo atlantista. En función de lo que estás diciendo, Pablo, justamente esa visión atlantista que también nutrió y recreó una visión de un mundo bipolar durante la Guerra Fría, Claro. ahora se encuentra tratando de adaptar ese pensamiento al nuevo mundo. Y pareciera que todo lo que está pasando en esta dinámica de transformación del sistema internacional pasa por el eje de la competencia, confrontación, rivalidad entre Estados Unidos y China. Pero cuando empezamos a hablar del mundo, es muchísimo más amplio y ajeno. Y me gustaría escuchar las reacciones de ustedes, porque me parece que la gran dificultad del pensamiento occidental es que termina siendo, de alguna manera, bipolar, ¿no? Aquí están los buenos, aquí están los malos. Ahora tenemos otros buenos y otros malos. Cambiaron. ¿Qué opinan? Esto para cerrar, porque ya se nos bueno, acabó yo el creo tiempo. que es exacto lo que tú acabas de decir. El mundo no es la polaridad China-Estados Unidos. De un lado tienes una potencia decadente que difícilmente podrá organizar en el futuro polaridad alguna. Estados Unidos cada vez se restringirá más a sus propias fronteras de autosupervivencia y las de sus aliados tratados siempre como espacios subordinados. China, en cambio, es una economía en expansión. Es también un proyecto político que no deja de ser también transnacional. Sin embargo, China difícilmente podría existir sola frente al sudeste asiático o frente al Asia-Pacífico. Imposible. Las nuevas alianzas que subyacen ya no se van a dar en la relación bipolar con el occidentalismo atlántico. Se van a dar al interior de nuevas alianzas que quizá no serán globales, quizá son más vale alianzas regionales y quizá van a aparecer más vale en torno a aspectos puntuales de la nueva dinámica económica y a la resolución concreta de conflictos localizados, que en ese contexto pueda surgir una nueva hegemonía, es lo más probable, pero que esa hegemonía se exprese como una bipolaridad muy difícil por el fraccionamiento que en la actualidad tiene el sistema internacional. Wolf. Lamentablemente,
vimos por lo menos 2 regiones, probablemente 3, que están en decadencia. Rusia y Estados Unidos son 2 ex imperios obviamente incapaces de manejar su estado propio. Irán a un lado y Ucrania al otro han demostrado. Ni pueden ganar guerras los 2 grandes enemigos en su tiempo en la Guerra Fría, pero aceptados los 2 grandes. Y lamentablemente vamos a tener también pensar no solo en nuevas alianzas, pero en nuevos conflictos, porque históricamente no hay duda, los imperios que bajan su capacidad de importancia en el sistema internacional siempre toman como excuso nuevas guerras. Pablo y Wolf, yo realmente me gustaría seguir esta conversación por un largo rato. Seguramente vamos a tener que pensar en un segundo programa para ahondar en algunas de las cosas que planteamos. Pero por ahora tengo que cerrar porque se me acaba el tiempo del programa. Y agradecerles muchísimo. Creo que tuvimos una conversación muy, muy enriquecedora que ha permitido destrabar muchas cosas que son importantes para entender en lo que está pasando en el mundo. Yo espero que sí podamos armar de nuevo una conversación de este tipo próximamente. Y en el interín les agradezco muchísimo haber estado participando y haber aportado tantas ideas y tantas miradas tan distintas. Así que gracias nuevamente. Les mando un fuerte abrazo a ambos y espero que próximamente podamos vernos. En Madrid probablemente, no sé. Vamos a ver. Ojalá. Bueno, Muchas gran gracias. abrazo Gracias, a don ambos. Luis. Gracias, Muchas abrazo. gracias.